Hablar de este entorno bursátil, tenemos como todos los jueves a Héctor Romero, director general de Signum Research, quien viene acompañado de Manuel González, analista cuantitativo senior de la firma. Bienvenidos. Hola Susi, encantados de estar aquí como siempre. Gracias por acompañarnos. Héctor, cuéntanos cuáles son los factores que están pesando sobre el mercado actualmente. Mira, curiosamente falta uno que ya se mencionó en el programa y es la reforma fiscal en Estados Unidos, porque si Estados Unidos baja la tasa corporativa al 20%, digamos, pues México se queda fuera, o sea, no vamos a ser competitivos. Entonces, algo va a tener que hacer la Secretaría de Hacienda al respecto. Y yo creo que ser un sujeto pasivo con respecto a esta situación, pues eso no nos queda bien en este entorno tan complicado. Yo esperaría que el nuevo secretario de Hacienda ya esté pensando en qué va a hacer, ¿sí? Creo que en el corto plazo puede ser muy malo para México, pero en el mediano y largo plazo puede ser muy bueno. ¿Por qué? Porque va a obligar a nuestra autoridad y a nuestro gobierno a ser mucho más responsable con el gasto, ¿sí? Y hacernos más competitivos. O sea, de corto plazo hay que cuidarnos, pero puede ser que eventualmente sea una buena noticia. Luego el siguiente tema, el TLC. Bueno, hoy dijo el secretario de Economía que probablemente se extiendan las negociaciones hasta finales del 2018, lo cual implica básicamente que toda esta volatilidad y toda esta incertidumbre, pues vamos a tener tal vez un año más de esta situación, ¿no? Lo cual pues también complica un poco el panorama. Yo creo que a los mercados no les gustó nada. Ya habíamos hablado aquí de los reportes mediocres al tercer trimestre, y pensar qué es lo que esto puede representar con vista hacia el cuarto trimestre del año. Yo creo que no pinta demasiado bien la situación, ¿no? Finalmente, bueno, pues dos temas, el relevo en Banco de México, del cual mi compañero hablará un poquito más adelante, ¿sí? Y un tema que no se habla mucho, pero es la segunda bolsa, ¿no? Viva. Creo que hay mucha incertidumbre al respecto. Es algo que en principio se celebra porque hay más competencia, pero hay muchas cosas que se tienen que aclarar porque al inicio puede incrementar los costos de operación y de transacción, lo cual no le va bien a los mercados. Y bueno, ¿cuáles son tus perspectivas con respecto a estos factores de riesgo, Héctor? Bueno, pues yo siempre prefiero ser optimista porque a largo plazo el optimismo siempre paga. En el corto plazo puede ser que seamos pesimistas. De hecho, en los últimos 5 años, creo que de 4 de 5 años ha pagado el pesimismo, es decir, ser relativamente conservadores, y nosotros hemos tratado de ser muy conservadores en nuestros estimados. Sin embargo, creo que también podemos ser optimistas. O sea, creo que el TLC se va a resolver, ¿sí? Creo que sería una locura para la Casa Blanca echar atrás el TLC. Sin embargo, bueno, pues todavía falta para que se resuelva esta situación. Si el TLC se resuelve favorablemente, yo sí veo el índice el próximo año cerrando en las 60,000 unidades. ¿Sí? Ese es el punto número 1. Punto número 2, el consumo lo vemos sólido todavía, lo cual es un gran factor, es interesante. Punto número 3, creo que el próximo año puede haber terreno, dado que los reportes fueron relativamente mediocres, puede haber terreno para que las empresas empiecen a reportar mucho mejor. Punto número 4, la reforma energética, ya lo platicamos aquí también, está empezando a dar frutos y puede ser algo muy interesante. Y finalmente, otro tema que hemos platicado aquí extensamente, el famoso Plan B. ¿Cómo nos vamos a hacer más competitivos? ¿Sí? Y yo creo que a la administración actual y al próximo presidente, quien quiera que sea, le conviene tener un México competitivo para que no haya una fuga de capitales. Creo que trabajar en eso durante 2018 nos puede dar fortaleza. Claro. Y sobre uno de los factores que tú mencionabas, Héctor, ¿qué nos puedes decir, Manuel, del nuevo gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León? ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, lo primero que yo pienso acerca de este personaje es que tiene un perfil muy cuantitativo, ¿no? Como ya sabemos, estudió la licenciatura de Economía en el ITAM, hizo un posgrado en la Universidad de Yale en Administración Pública y Privada, y curiosamente hizo su especialidad dentro de esta maestría en Ingeniería Financiera, Derivados y Renta Fija. Entonces podemos ver que ahí tiene mucha tendencia para las cuestiones cuantitativas y técnicas, ¿no? También podemos decir que es una persona que ha desarrollado toda su carrera en el sector público. Como ya sabemos, estuvo en el Banco de México desde 1991 hasta 2007. De ahí estuvo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estuvo en el Fondo de Pensiones del ISSSTE y estuvo en el Banco de Comercio Exterior. Conoce a profundidad el funcionamiento del Banco de México, pasó de ser analista a economista, subgerente, gerente y director, entonces conoce muy bien cómo es la movida interna, digamos, del Banco de México. Y curiosamente también
tiene unas cosas ahí con las que hay que tener cuidado. Principalmente vemos que es uno de los subgobernadores que menos tiempo lleva en el cargo, lleva apenas 11 meses desde que inició este año, a comparación de otras personas como Roberto del Cueto, que lleva 10 años en el cargo. Además, no sabemos qué tan desarrollado tenga este instinto político, ya que no ha ocupado cargos, digamos, políticamente relevantes, o sea, una secretaria como su sucesor, el doctor Carstens, sí lo llegó a hacer. Entonces, pues bueno, veremos qué sucede con este gobernador. Yo creo que la tendencia en política monetaria va a seguir y bueno, pues veremos qué pasa cuando mañana, en el día de su cumpleaños, asuma el cargo, ¿no? Bien, pues estaremos muy atentos. Muchas gracias, Héctor Romero, Manuel González, por acompañarnos. Y pues sí, un cierre de año importante que le toca a Alejandro Díaz de León con la reunión de política monetaria después de la FED. Así es. Gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias, Susi. Gracias. Un gusto.